Muy buen día a todos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a nombre del Departamento de Madera, Celulosa y Papel y de la Maestría en Ciencia de Productos Forestales, los saludo y doy la bienvenida a este quinto ciclo de conferencias sobre procesos y biomateriales sustentables. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Raúl Rodríguez Anda. Él es profesor investigador del Departamento de Madera, Celulosa y Papel, quien dictará la conferencia titulada Productos de Ingeniería con Maderas de Propiedades Diferentes. Antes de dar la palabra al doctor Rodríguez, me voy a permitir describir brevemente un poco de sus actividades curriculares. El doctor Raúl Rodríguez tiene como formación académica la licenciatura de Ingeniero Agrónomo Forestal por parte de la Universidad de Guadalajara. Luego realizó una especialización en tecnología de la madera en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Y posteriormente también concluyó sus estudios de maestría en ciencia de productos forestales en la Universidad de Guadalajara y también su doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas, también aquí en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera del departamento, y sus líneas de investigación están involucradas las propiedades físicas, las propiedades mecánicas de madera y materiales base madera, así como los procesos de secado, especialmente el técnico convencional y solar, y por supuesto también el comportamiento de las maderas frente a herramientas de corte, o sea, maquinado de la madera. En cuanto a sus actividades académicas, pues tiene también publicaciones como autor y como coautor, tanto en revistas nacionales como en internacionales, participación también en congresos nacionales e internacionales y participación en cursos de capacitación y asesorías en el área de tecnología de la madera para la industria privada y el sector gubernamental. Como distinciones, debo indicar que es ex becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico. También tiene los reconocimientos del perfil PRODEP desde el 2007 y actualmente es candidato a investigador nacional del CONACYT desde el 2020. Voy a dar la palabra al doctor Rodríguez para que inicie con su presentación. Muchas gracias, doctor, por aceptar participar en este evento y te dejo la palabra para que continúes. Muchas gracias, doctor Fuentes, por su presentación, por la reseña de mi trayectoria académica. Y pues bueno, usted ya lo mencionó. Los productos de ingeniería con maderas de propiedades diferentes. Su servidor, Raúl Rodríguez Anda, les da la bienvenida y muy buenas tardes a todos. Y pues bueno, la que sigue. Bien. A manera de introducción, la madera. Conocemos aquí la madera, estamos en el departamento de madera, celulosa y papel, y sabemos que de la madera pues se pueden construir viviendas, ¿sí? Se pueden construir edificios, y cuando yo digo edificios, son edificios de 18 pisos. En la Universidad de British Columbia realizaron un edificio de 18 pisos construido de pura madera. Madera y obviamente materiales de base madera, materiales de ingeniería. Lo único que utilizaron de concreto fue la cimentación y donde iban a correr justamente los elevadores. De ahí en más, 18 pisos hechos a base de pura madera. Entonces se pueden hacer cosas grandes. Pasemos a lo trivial. A lo trivial, a lo que tenemos en casa. ¿Sí? Tenemos comedores, tenemos puertas, tenemos ventanas, closets, sillas, en fin, una infinidad de cosas. Y el reinado, la cocina, ¿sí? También cocinas digamos, integrales podemos hacerlo. Y no se diga, papel. Papel y cartón también se originan de lo que es la madera.
Pero no nomás de la madera, sino vamos yéndonos un poquito más adentro, de la pared celular se pueden obtener más de 5,000 productos, ¿sí? Y no se diga cuando hablamos de las zonas cristalinas, de las zonas que son muy resistentes, se dice que inclusive más resistentes que el propio metal. Entonces, más de 5,000 productos podemos obtener justamente de lo que es la pared celular. Bien, en el proceso de transformación, dice, se generan residuos. Y entendamos el proceso de transformación primaria y proceso de transformación secundaria. La transformación primaria es de cuando se derriba un árbol hasta que se convierte en madera, ¿sí? En tablas. Por madera ya está convertido, en tablas más bien. Dentro de ese proceso hay un proceso de descortezado antes de pasar a la sierra principal. En ese proceso de descortezado se genera una gran cantidad de corteza, una gran cantidad de residuos que si bien se aprovechan es como combustibles para las calderas de los propios secadores, ¿sí? Sin más uso que eso, por lo menos en lo que son los aserraderos. Pasan a lo que es la sierra principal. En la sierra principal se empieza a cortar el tronco, se genera una gran cantidad de aserrín al momento de estar aserrando, pero también se generan residuos, costeras, que permanecen también en el aserradero. A veces se astillan y se pasa a lo que es la industria de celulosa y papel o a la industria de tableros aglomerados, cuando mucho. Si no es que, vuelvo a repetir, también es utilizado como combustible de la propia industria del aserrío para los secadores. Bien, tenemos la madera ya. Ahora viene el proceso, la transformación secundaria. Vamos a hacer nosotros entonces lo que es las sillas, los muebles, todo eso que tenemos en casa. Pero cuando empezamos a trabajar la madera, primero la cepillamos y generamos piruta, ¿sí? Pero al momento de estarla cortando, también generamos aserrín. Y de igual forma, se generan desperdicios de la propia madera. Que ahí están, no se utilizan. ¿Sí? Bien, ante esto entonces, se han desarrollado tecnologías, ¿sí? Para crear nuevos usos de la madera, pero en diferente manera. Tenemos madera contralaminada, tenemos viga primaria compuesta, madera de chapa laminada, tableros aglomerados, hojuelas orientadas, pisos de ingeniería. Entonces, los materiales de ingeniería permiten la producción de grandes sustitutos de madera a partir de pequeñas piezas de baja calidad. Bajo ese contexto, entonces, quedémonos con lo que es los pisos de ingeniería. Pero, ¿qué es un piso de ingeniería? ¿Sí? ¿Cómo está constituido un piso de ingeniería? Mi perrita está sorprendida también por saber. Bien, dice, los pisos de ingeniería, por sus siglas, en inglés EWF, son productos híbridos que se combinan con materiales base madera, pero dispuestos en capas, que pueden ser de 2, 3, 5, 7 y 9 capas, según la National Wood Flooring Association. Tenemos aquí en las imágenes dos tipos de pisos de ingeniería. El primero de ellos, en la parte superior, vamos a colocar obviamente la madera con mayor atractivo estético, ¿sí?
Posteriormente, se dice que si son en capas, entonces en la segunda capa que vemos aquí, está configurada, en este caso, por madera de pino, según la imagen. Y una tercera capa por tablero aglomerado. Vemos entonces que está en la combinación de diferentes materiales con diferentes propiedades. Ahora, veamos el siguiente piso. En la parte superior tenemos el piso de atractivo decorativo. Pero pueden ver la capa incluso de uno y de otro es completamente diferente en cuanto a espesor. Y eso, pues, hace también la diferencia en cuanto a un piso, en cuanto a la durabilidad que pueda tener ese piso. En su parte inferior tenemos un tablero MDF. En este piso, en la parte superior, si acaso la chapa de madera es no más de 1 milímetro de espesor. Prácticamente estos pisos son desechables. Con el tráfico de las personas, con el tráfico de la gente, se empiezan a desgastar. Y si queremos sacarle lustre a ese piso mediante con un lijado, pues a la primera pasada nos vamos a llevar lo bonito del piso y vamos a dar con lo que es el tablero MDF. Por eso se dice que son desechables, pero no por eso deja de ser un piso de ingeniería. Vemos que estamos aquí manejando varios factores, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las ventajas? Optimización de material de alto valor. Sí, en un piso de ingeniería, como lo mencioné, en la primera puede ser desde 1 milímetro o menos de 1 milímetro hasta 3 milímetros de espesor en la parte superior. Un piso laminado, normal como el que tenemos aquí, una duela, el espesor de la madera es de 2 centímetros aproximadamente. Si cortamos esos 2 centímetros en chapas de 3 milímetros, pues estamos aprovechando más ese material, ¿sí? Y lo estamos poniendo en la parte superior. Utiliza material residual de sustrato. Efectivamente, lo vimos en la imagen pasada. En la parte central teníamos lo que era madera de pino, en este caso, y después un tablero aglomerado. Y esa madera de pino no necesariamente tiene que ser de las medidas comerciales. Pueden ser en pequeños tramos. Y de ahí que entonces todos esos residuos que se generan, tanto en la transformación primaria como en la transformación secundaria, pueden ser utilizados para crear un nuevo producto de ingeniería. Si ahorita lo empecamos a los pisos de ingeniería, pues bueno. Mayor estabilidad dimensional por el arreglo orientado entre capas. Por lo general, están dispuestos ortogonalmente. En la parte superior va en un sentido, ¿sí? Y en la parte inferior, lo que es el sustrato, va en sentido opuesto, ortogonal, a 90 grados. Y así sucesivamente, cada una de las capas subsecuentes. Por lo tanto, entonces, puede disminuir las contracciones dimensionales que pudiera tener justamente esos pisos o la propia madera. Costos de producción reducidos, material residual, combinan de alto valor agregado en la parte superior. Lo vemos, ¿sí? Podemos entonces utilizar material residual, como les había comentado. Y podemos justamente darle un valor agregado a todo eso que consideramos como desperdicio, consideramos basura. Pero no todo es alegría. También hay desventajas. Baja resistencia a ambientes húmedos. Generalmente un piso de ingeniería está diseñado para interiores, ¿sí? Donde no tenemos derrames de agua y demás, o altas humedades relativas. Pero no por eso quiere decir que no se puedan usar en el exterior.
va a depender de cómo esté compuesto justamente ese piso. Podemos poner en la capa superior una madera con una muy buena estabilidad dimensional y con alta durabilidad también natural. Por ejemplo, las cubiertas de los barcos están hechas de madera y están hechas de teca, por ejemplo, y esas están en constante contacto, digamos, con el agua o con humedades relativas considerablemente altas. Si en la parte inferior del sustrato ponemos un material compuesto de plástico o madera, pues también los flujos de humedad podemos evitarlos considerablemente. Entonces va a depender de cómo configuremos ese piso. ¿Sí? Y depende de eso, lo podemos poner en el exterior o bien en interiores. Bien. Vida útil limitada para acabados y recubrimientos. Ya lo mencioné. Los pisos que tienen una baja, una capa muy delgada en la parte superior al primer legado, no lo acabamos. ¿Sí? Comparativamente con una duela que tiene 2 centímetros de espesor. A eso podemos pulirla cuantas veces queramos, no cuantas veces, pero nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Otra vez, sacar ese veteado a la vista. Eso que hace bonito justamente a la madera, el veteado. Utilizan en su mayoría adhesivos a base de formaldehído. El formaldehído es el adhesivo que se utiliza por excelencia. ¿Por qué? Porque es el más barato. Pero hay problemas con esto. ¿Por qué? La urea formaldehído y el fenol formaldehído, que son los que comúnmente se utilizan, dan emisiones, ¿sí?, que son dañinas para el cuerpo y que pueden producir cáncer. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué los usan? Bien, existe una norma, la norma ANSI, que también regula justamente las emisiones de formaldehído que un compuesto pueda tener. Pasando esos límites, pues, sí, dándole el visto bueno a esos límites que no sean, digamos, tan tóxicos en sus concentraciones para el humano, pues se le pone el sello y dice, pasa. ¿Sí? Dentro de los estados más críticos es por ejemplo, en California, ¿sí?, donde son muy estrictos en cuanto a la emisión de formaldehídos. Bien, en todo ese contexto, hablamos de desperdicios, hablamos de residuos, pero también existen especies con poco uso o con poco valor agregado, ¿sí?, que se les da. Entre ellos se encuentran el encino, Quercus o Quercus, como quieran llamarlo, ¿sí?, palma de coco, Cocos nucifera, y la melina, y su nombre es Melina arbórea. Bajo el contexto del encino, el encino siempre anda jugando el segundo, tercer lugar en cuanto a producción a nivel nacional. Se dice que se producen 886,399 metros cúbicos en rollo, lo que representa un 9.8% de la producción nacional. ¿Y qué es lo que hacen con el pino? Postes, carbón, durmientes. Cuando mucho. Peor tantito, dadas las condiciones de lo que es nuestro bosques en México, generalmente son combinaciones pino-encino. Y las autoridades dicen, ¿quieres derribar pino? Porque es el que más se utiliza. También debes que derribar encino. ¿Por qué? Porque si nada más derribas pino, entonces ya no va a ser un bosque mixto. Va a predominar más el encino que el pino. Y por lo tanto, te obligo a que cortes también encino. ¿Lo cortan? ¿Lo extraen? No. En pocas ocasiones lo extraen.
¿sí? Entonces lo dejan en el lugar de corta, que sirve como materia orgánica para el lugar o bien como hábitat para otras especies de animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más los costos de extracción, porque la madera de encino pues es difícil de trabajar, porque la madera de encino es difícil para secar y ahora sí que va a salir más caro el costo de todo esto a poderles dar un valor agregado alto. En el caso de la palma de coco, tenemos 224,000 hectáreas plantadas en 9 entidades del país. ¿Qué es lo que se utiliza de la palma de coco? El coco, ¿sí? La copra, y no se diga si le echamos un poquito de ese licor que nos marea un poquito, pues bueno, ¿sí? Entonces se utiliza eso para los aceites y demás. Incluso la misma fibra que cubre el coco es lo que se utiliza. Entonces estamos hablando de un rendimiento sostenido prácticamente de esta especie. Sin embargo, los fustes los derriban para plantar otra plantita, pero sí son utilizados en pocas ocasiones como material maderable para la construcción. Lo que pasa también es de que el coco tiene mucho parénquima y eso lo hace muy susceptible a lo que son los ataques de microorganismos, ¿sí? Entonces dicen, mejor que se pudra también en campo. Son otra de las cuestiones de lo que es el uso de la palma de coco. En cuanto a la melina, tenemos 24,061 hectáreas de plantaciones forestales. Se siembra, pero también se utiliza poco. ¿Por qué? Porque es una madera de baja densidad y de bajas resistencias mecánicas. Entonces, si tiene esas propiedades, ¿por qué la siguen sembrando? Pues bueno, porque es de rápido crecimiento y que esa madera también se puede entintar y se puede utilizar para puertas, ventanas, pero en interiores, ¿sí? Que no lleven, digamos, cargas mecánicas en sí. Bien, teniendo esas tres maderas, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo? ¿Sí? Elaborar y caracterizar físico-mecánicamente un piso de ingeniería de 16 milímetros de espesor utilizando esas tres especies. Palma de coco, perdón, melina y encino. Dentro de los objetivos particulares, elaborar el piso de ingeniería, entonces, por dos especies, ¿sí?, de baja densidad como sustrato y la de mayor densidad como cubierta, siguiendo un acomodo entonces. Encino, en la parte superior, melina o palma de coco como sustrato y en la parte inferior lo que es encino de nuevo. También evaluar estos pisos de ingeniería, pero utilizando tres adhesivos. Un adhesivo verde, que es la proteína de soya furfural desarrollada por Hernández, aquí en nuestro departamento, un alumno, ¿sí? Urea formaldehído, pues tenemos que utilizar el clásico, y también el Henkel Lotitel. Ese producto, pues bueno, es un producto comercial y se iban a elaborar esos pisos bajo estos parámetros. Determinar las propiedades físico-mecánicas, densidad, flexión y aflexión, módulo de la ruptura, módulo de elasticidad, tensión perpendicular, tensión longitudinal, dureza Brinell. Asimismo, también evaluar el piso de ingeniería al comportamiento higroscópico bajo condiciones de humedad relativa alta. Siguiendo entonces la secuencia, pues bueno, primero obviamente tuvimos que seleccionar el material, la adquisición de la materia prima, tuvimos que caracterizar lo que fue cada una de estas especies, la preparación del material, desde lo que es la formulación de los adhesivos, el dimensionado de las maderas,
el mecanismo de unión que íbamos a utilizar, posteriormente lo que es el armado y ensamblado del piso de ingeniería utilizando los 3 adhesivos, ¿sí? Urea formaldehído, proteína de soya purpural y el Henkel lotite. Se hizo el tablero, un redimensionado y habilitado, y por último, obviamente, la caracterización físico-mecánica de ese piso, ¿sí? Bien, para esto, entonces, tuvimos que ver los adhesivos, la viscosidad, determinar la viscosidad del propio adhesivo, siguiendo las normas TAPI, y por otro lado también los sólidos totales mediante la norma ASTM. ¿Qué cantidad se aplicó de cada uno de los adhesivos? Pues bueno, de las proteínas de soya furfural, 150 gramos por metro cuadrado, de urea formaldehído 180 y del Henkel lotite 135, teniendo las temperaturas entre 150 y 160. El comercial, el pegamento comercial, pues a temperatura ambiente, se aplicó una presión, como vemos, de 1.5 hasta 0.4, y los tiempos de fraguado, 5 minutos para los 2 iniciales y 40 minutos para lo que es el comercial. Bien, siguiendo entonces esto, tuvimos lo que es la encino, palma encino, con soya furfural, con loctite y urea formaldehído. En las de urea formaldehído se utilizó un 2% de endurecedor, ¿sí?, de cloruro de amonio en base seca y un 1% de hidróxido de amonio como catalizador. Del mismo modo, para el caso de lo que es encino, melina encino, con soya furfural, con loctite y urea formaldehído. Entonces, utilizando 2 tipos de sustratos y 3 adhesivos, tenemos 6 tratamientos, y de cada uno de los tratamientos se hicieron 5 repeticiones. Y pues bueno, aquí la nomenclatura que de alguna forma se utilizó. ¿Cómo se armó el piso y qué medidas tenía? Bien, en la cara frontal, una lámina de 3 milímetros de espesor. En lo que es el sustrato, 10 milímetros de espesor, que pudo haber sido obviamente melina o palma de coco, y en la parte inferior otra capa de encino de 3 milímetros, siguiendo un acomodo ortogonal para asegurar una mejor estabilidad del propio piso. En la parte del sustrato se utilizaron prácticamente un machiembrado para que la unión fuera más eficiente, y el tablero que se realizó fue de 440 por 440 milímetros cuadrados. Todo esto entonces representa un 30% de utilización de madera de alta densidad como es el encino, y un 70% de la madera de palma de coco o de melina. Y pues bueno, las condiciones que de alguna forma ya se mencionaron de presión, temperatura y tiempo. En cuanto a la evaluación físico-mecánica, bueno, ya habíamos mencionado qué tipos de ensayos. Aquí nada más resaltar de que se utilizaron las normas alemanas DIN y las normas americanas, ¿sí?, ASTM, ANSI, entre otras. Bien, pasemos ahora a lo que son los resultados. Vemos, primeramente, la palma de coco, lo que es la densidad de la palma de coco y la densidad del encino, tal cual, la madera como tal. Y después ya la configuración de los pisos. En este caso, encino palma encino con soya furfural, con urea formaldehído y loctite.
esta combinación nos da un promedio de 0.54 gramos por centímetro cúbico, que si lo comparamos con el encino de 0.89, tuvo una disminución del 40% como tal. Pero si lo comparamos con lo que es la palma de coco, estos se incrementaron hasta un 25% en cuanto a densidad. Entonces el material ganó densidad, ya como un producto de ingeniería. Y por último, vemos el piso comercial, que tiene una densidad de 0.52. Entonces prácticamente estamos dentro de los parámetros de lo que es el piso comercial de ingeniería. Para el caso de la melina, vean, el comportamiento fue muy similar. 43, 88, obvio que esto los tenemos, y ya como pisos elaborados con los diferentes productos, nos dio exactamente la misma densidad promedio, 0.54. Entonces representó la misma pérdida en cuanto a referencia del encino, pero la misma ganancia en cuanto ya a la melina como un piso de ingeniería. Bien, punto importante. El mínimo requerido para un piso de ingeniería, según la norma ANSI, es de 20 megapascales. Tenemos entonces que el mayor valor fue el de la combinación de encino, melina, encino con urea formaldehído, con 62 megapascales. Tenemos en el mismo grupo homogéneo el piso de encino, palma encino con soya furfural con un valor de 45 megapascales. A pesar de la diferencia numérica, estadísticamente son iguales. No se diga entonces la ganancia que se tuvo también con respecto al módulo de elasticidad con respecto a las iniciales. Un tercer grupo lo forma entonces con 36 megapascales el piso de encino, palma, encino con urea formaldehído. Estos tres pisos prácticamente reúnen las características del piso comercial. Si lo comparamos entonces, el módulo de ruptura con respecto al inicial, que es de la palma de coco, se incrementó 2.1 veces más y el módulo de elasticidad 3.8 veces más. En cuanto a la melina con urea formaldehído, se incrementó el módulo de ruptura 1.7 veces más y el módulo de elasticidad 1.6 veces más. Tenemos entonces después la dureza Brinell. El mayor valor fue el de encino, palma encino con loctite, con una dureza Brinell de 48 newtons por milímetro cuadrado. ¿Pero qué me dice ese número? Para que ustedes se den una idea, valores entre 36 y 49 son considerados como blandos. De 60 a 69 como medios. De 60 hacia arriba ya son duros. ¿Sí? Vemos entonces los valores de lo que es la palma de coco como tal y también lo que es melina como tal y lo que es el encino. El encino es el único que está, vamos, en el rango de dureza elevado. Por esa razón se puso en la parte superficial. Pero aún así tuvimos una ganancia ya como un piso de ingeniería al hacer este tipo de combinaciones. En cuanto a la tensión longitudinal, ¿sí? También un punto muy importante va a depender de la cantidad de astillas que se desprendan. Cuando se hace una unión, ¿sí? Para entender esto un poquito más, se trata de que falle la prueba no en la unión, sino que en la madera, y también se evalúa visualmente la cantidad de astillas que fueron arrancadas al momento de que se hizo el ensayo.
y estuvieron en un rango de 43 a 73% de la superficie total que se rasgó. Entonces, la melina con urea formaldehído nos da una unión de 3.46. No obstante, estadísticamente, las de palma con soya furfural, palma con urea formaldehído y melina con soya furfural son estadísticamente iguales. Ahora veamos aquí lo que es la tensión perpendicular. Vemos la combinación, esto es en palma de coco. Con urea formaldehído, ¿cuánto nos dio? 0.56. Con loctite disminuyó. Sin embargo, con soya furfural se incrementó. Y si yo esto los comparo con el, digamos, el piso comercial, pues está un poco más abajo. Pero vemos que también incluso la desviación es considerable y podríamos considerar inclusive estadísticamente igual. ¿Sí? Pero está por arriba lo que son los contrachapados, los de partículas, e incluso está por encima del tablero OSB y el MDF. Pues bueno, estos, pues no se diga, el con loctite, pues prácticamente quedó muy abajo en cuanto a resistencias. Ahora en sustrato de melina, con urea formaldehído, pues bueno, todo lo que se incrementó, pero también la desviación estándar es considerable. Aún así, este tablero prácticamente es competitivo con todos los demás, ¿sí? Competitivo porque estadísticamente son iguales a lo que es el tablero comercial, contrachapado de partículas y por encima del OSB y el MDF. Una imagen de lo que fue la parte del sustrato y el adhesivo, ¿sí? Ver cómo estaba su comportamiento y se encontraron que, por ejemplo, en este caso, con soya furfural, se originaron algunas microgrietas. Aquí lo vemos con soya furfural, inclusive también con loctite. De mayor o en menor grado, uno de otro, y eso se cree que pues al momento de estar aplicando presión, al momento de estar aplicando también temperatura, como los adhesivos tienen algo de humedad, genera vaporización y por eso un desgarre de las mismas fibras. En cuanto a delaminación, ¿en qué consiste la delaminación? Son ciclos. Tomamos el piso, lo sumergimos en agua durante 4 horas, lo sacamos, lo ponemos a 53 grados centígrados en una estufa durante 19 horas, lo sacamos y lo ponemos a condiciones de 55% de humedad relativa y 23% de temperatura durante una semana. Eso es un ciclo. La norma dice, debe que pasar 3 ciclos. Pues bueno, con urea formaldehído aprobó, sin embargo, el soya furfural no aprobó, ¿sí? En lo que es tanto en melina como en palma de coco, pues prácticamente no aprobaron. Los demás aprobaron el 95% en el primer ciclo. Sin embargo, al someterse al segundo ciclo, ahí sí ninguno funcionó. ¿Cuáles son las conclusiones? Las combinaciones de palma con soya furfural, urea formaldehído y melina con urea formaldehído cumplen satisfactoriamente con lo que establece la norma ANSI para los pisos, la EW. La urea formaldehído, los adhesivos urea formaldehído y soya furfural presentaron el mejor comportamiento a la tensión longitudinal y el desempeño a la tensión perpendicular de lo que es la palma de coco con urea formaldehído, con soya furfural y la melina con urea formaldehído son estadísticamente igual a los pisos comerciales similares. Y independientemente de la combinación de maderas de propiedades diferentes y el tipo de adhesivo que se utilizó, pues
el comportamiento higroscópico fue inferior a lo estipulado en la EWF más los facturados, debido a que sufrieron prácticamente delaminación. Pues bueno, nuestro equipo de trabajo que realizó, Omar, fue prácticamente su trabajo de tesis. Ya se envió este artículo para una publicación. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muy amable, muchas gracias. Si hay preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Le agradecemos al doctor Rodríguez su presentación y antes de cerrar esta sesión pediría al doctor Jorge Robledo si dirige las palabras finales. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Fuentes. Bueno, pues nada más cerramos también esta presentación entregándole un reconocimiento al doctor Rodríguez. Muchas gracias por su conferencia y por aceptar participar en nuestra sesión. Bien, pues agradecemos a todos su presencia también el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Vamos a tener una conferencia interesante de un doctor, es una conferencia internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica. El doctor Sainz nos va a hablar sobre un tema de AFM. Pues están todos invitados para que nos acompañen. De todas maneras les estaremos haciendo llegar la información. Tanto en esa ocasión va a ser pues solamente vía Zoom. Ya les haremos llegar la información correspondiente. Pues no me queda más que agradecer también aquí. Al principio no se escuchó muy bien lo que platicamos. Agradecer al doctor Francisco Fuentes por todo el trabajo que hizo durante estos años en la maestría. Y pues nada más decir que vamos a continuar con el trabajo que he estado haciendo. Gracias también al doctor Silva y a las autoridades de CUSEI. Vamos a continuar, por supuesto, ese excelente trabajo que realizó el doctor Fuentes y pues todo el apoyo que necesiten los estudiantes va a estar ahí siempre y por supuesto necesitamos el apoyo de todos los profesores para continuar llevando nuestro programa de maestría a niveles aún más altos de calidad. Sí, por supuesto. Bueno, pues con esto cerramos la sesión. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana.